Y el mensaje que quiero compartir el día de hoy con ustedes he llamado La ciudad del cielo. La ciudad del cielo. ¿Qué te parece si oramos para comenzar? Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí, Señor. Hemos venido desde nuestros hogares y en medio de los diferentes contextos de nuestras vidas, Señor, sabemos que tú nos has traído a esta mañana, a este lugar, y sabemos que estás aquí, Señor. Sabemos que quieres hablar a nuestros corazones. Sabemos que tu palabra y tu espíritu tienen el poder de transformar nuestra mente, de transformar nuestro corazón. Señor, y te pedimos la facultad, el privilegio de poder escuchar tu voz el día de hoy. Gracias por esta iglesia, gracias por lo que estás haciendo en nuestra ciudad a través de las diferentes expresiones de tu cuerpo aquí, Señor. Y sigue extendiendo tu reino a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un poquito acerca de mí antes de ir al estudio el día de hoy para que sepas quién te está hablando. Soy pastor de una iglesia llamada Calvary, Calvary Lima, parte de un movimiento de iglesias que se llama Calvary Chapel, como dijo el pastor Julio. Y este año cumplo 13 años pastoreando la iglesia donde me convertí a los 17 años de edad. Yo crecí en la iglesia católica, conocí a Cristo a los 17 años en un campamento de jóvenes de esta iglesia y en la iglesia Calvary y a partir de ese momento era la primera vez que había escuchado el evangelio de una manera en la que podía entenderlo, y era como que a mis 17 años yo estaba pensando, ¿por qué me han ocultado esto toda mi vida? Esto es lo que he estado buscando, ¿no? Y a partir de ese momento yo sentí esta sed de conocer más de la palabra de Dios. Así que poco a poco me fui metiendo a todos los estudios bíblicos que podía, sirviendo en las diferentes maneras y no me había dado cuenta, pero el Señor había estado llamándome a conocerlo, a aprender más de Él. Y a través de eso tuve la oportunidad de poder estudiar la Biblia en el Instituto Bíblico de Calvary, que se encontraba en Lima en aquel entonces. Y ahí es donde conocí a mi esposa. Y ahí tengo una fotito, no sé si la podemos poner, de mi familia. Ahí está mi esposa, tenemos 2 hijitos, mi hija Macy, que tiene 8 años, mi hijo Isaac, que tiene 6. Y les mandan saludos también. Íbamos a venir al primer servicio juntos, pero ustedes saben, pasan las cosas, ¿no? No se levantaron mis hijos a tiempo, entonces tuve que venir solo. Pero la cosa es que este año cumplimos, mi esposa y yo, 14 años de matrimonio. Y es una bendición, un milagro de Dios. Y, y a los 20 años que me gradué del Instituto Bíblico, un año después nos casamos, mi esposa y yo, y un año después comenzamos a pastorear la iglesia que yo pastoreo el día de hoy. Ha sido un proceso de muchas aventuras de fe, de muchas circunstancias en las que me he encontrado constantemente sobrepasado, por decirlo menos. Sobrepasado por la responsabilidad, sobrepasado por las demandas de la vida, el ministerio, sobrepasado por las direcciones en las que debía ir, pero a través de todo eso hay una constante, ¿no? Hay un hilo constante, ¿no? Y es una de las cosas que hemos venido considerando ya esta mañana a través del tiempo de adoración, que es ese hilo de la fidelidad y la gracia de Dios en nuestra vida, ¿no? Y es un poco lo que quiero compartir contigo esta mañana en este mensaje que viene de Hebreos capítulo 11. No lo vamos a leer otra vez, pero en Hebreos 11 hemos leído esta historia que de hecho proviene del libro de Génesis, Génesis capítulo 12, la historia de Abraham. No sé cuán familiarizados estemos todos con la historia de Abraham y Sara, su esposa, pero es una historia llena de aventuras de fe también. Y lo primero que deberíamos considerar cuando pensamos en Abraham, ¿no?, es que él creció en una ciudad, en una de las pocas grandes ciudades de la antigüedad, una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Él prácticamente vivió toda su vida en Ur de los Caldeos. Y como parte de esta ciudad, él era un hombre de negocios, era un hombre que estaba casado con su esposa, no tenía hijos, y era un hombre que adoraba a sus dioses, a los dioses de esa ciudad.
Era un hombre pagano, Abraham. Este hombre, Abraham, un día, Dios decide revelársele. Dios decide manifestarse, hablarle a Abraham. Qué curioso, que Dios en su soberanía, en su plan maravilloso, decide un día hablarle a un hombre que previamente no lo conocía. Tú y yo sabemos, y hablamos del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel. Bueno, ninguno de ellos existía todavía, la nación de Israel no existía, ¿no? Y Abraham no conocía a este Dios creador del cielo y de la tierra, a Yahvé, a Jehová, no lo conocía. Y Dios decide revelársele un buen día. Y yo creo que eso es algo desde ya notable, ¿no? Porque yo le doy gracias a Dios y creo que tú también puedes aprender a reconocer que han habido momentos en tu vida en donde, sin haberlo solicitado, Dios te interrumpe rudamente, interrumpe el curso de tu vida con una autorrevelación. Él decide revelarse a sí mismo. Eso me pasó a mí a los 17 años, donde Dios decidió revelarse a mi vida por medio de su palabra. No, yo no tuve ningún trance, ninguna experiencia sobrenatural y mística, pero fue a través de su palabra. Y qué genial es saber que Dios en su gracia y en su plan maravilloso para la humanidad decide, sin ser solicitado, presentarse a nuestra vida. Yo no sé dónde estás tú, yo no sé cuál sea tu caso, cuánto tiempo tengas caminando con Jesús, si has crecido en la iglesia o no, si estás aquí de visita, si de pronto te invitaron y estás diciendo, vamos a chequear esta iglesia, no sé, nunca he ido a una iglesia y hoy día quizás es la primera vez que tú visitas alguna iglesia. Pero considera que quizá Dios está haciendo eso contigo, conmigo. Está decidiendo quizá en esta misma mañana revelarse a sí mismo a ti por medio de su palabra. Y es lo que hizo con Abraham. Y en esa conversación o en esa serie de conversaciones que Dios tuvo con Abraham le dijo algunas cosas muy interesantes. Le dijo, Abraham, yo quiero bendecirte. Desde ya, qué curioso, ¿no? Que Dios le diga a Abraham que quería bendecirlo, porque era un hombre pagano. O sea, era un hombre pagano, un hombre que no era necesariamente monoteísta, porque casi nadie era monoteísta en esos días. Y Dios dice, quiero bendecirte, ¿no? También le dice, quiero hacerte un padre de muchas naciones. Quiero que tu descendencia sea más numerosa que las estrellas del firmamento. Quiero darte una tierra, por eso se llama la tierra prometida. Quiero darte una tierra. Quiero bendecirte y quiero que a través de ti todas las naciones de la tierra sean bendecidas. ¡Wow! ¡Qué gran promesa! ¡Qué gran promesa la que Dios le dio a Abraham! Muchas veces Dios también nos da a nosotros grandes promesas. Y no estoy hablando de aquellas promesas específicas, que Dios también es fiel para darnos. A veces a lo largo de nuestra vida Dios nos da una palabra, una promesa, nos da algo a lo que nos anclamos, ¿verdad? Pero estoy hablando no de los casos particulares e individuales de nuestras vidas, sino de todo el creyente, de todo aquel que es hijo de Dios. Dios nos ha dado unas promesas colectivas a todos nosotros. Unas promesas, por ejemplo, que involucran el perdón de tus pecados. Promesas que involucran que algún día vivirás eternamente en su presencia. Que algún día todas tus lágrimas van a ser enjugadas por Él mismo, van a ser secadas por Él. Promesas de que algún día no va a haber más muerte, más dolor, más enfermedad. Promesas de que algún día todo lo que está mal en este mundo será rectificado, será renovado, será restituido, restaurado, será reconciliado. Estas promesas de renovación, amigos, son las promesas del Evangelio. Todas estas promesas son posibles y nosotros las podríamos heredar gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, Dios nos ha dado promesas, así como le dio a Abraham promesas. Ahora, una de las cosas que Dios le dijo a Abraham, porque no se quedó ahí, ¿no? Una de las cosas que pasó con el caso de Abraham y Sara, su esposa, es que le dijo, yo voy a hacer todo esto, pero lo que tú tienes que hacer, le dijo, quiero que tú vayas y salgas de tu casa, de tu ciudad, que dejes tu vida y que vayas, emprendas un viaje a un lugar, dice, a una ciudad que yo te mostraré. Escucha bien, por favor. Dios le dice a Abraham, quiero que vayas a una ciudad que yo te mostraré. Ahora,
No sé, esa es una de las cosas que a mí, no sé, yo quiero creer que no tengo un problema con el control. Pero me pongo a pensar en que si Dios me dice esto a mí, yo digo, yo le haría 1000 preguntas a Dios, ¿no? Y quizá, no sé, me vas a mostrar, bien, Señor, ¿quieres que vaya? Yo voy, pero ¿dónde? ¿Y cómo? ¿Y a qué hora? Y entonces, ¿qué tengo que llevar? Tengo que llevar una mochila, un carrión, una maleta, tengo que llevar cuántas mudas de ropa, va a ser frío, va a ser calor, llevo bloqueador, llevo repelente, tengo un montón de preguntas. Y no me quiero ni siquiera imaginar el tipo de preguntas que tenía la esposa de Abraham. Yo que a Abraham le hubiera dicho, Señor, todo bien, yo te obedezco, pero ¿podrías, por favor, tener tu propia conversación con mi esposa para que tú le expliques los detalles? Porque yo le voy a decir, mi amor, nos vamos, ¿a dónde? No sé. Estás loco. Y gracias a Dios que no tenían hijos tampoco. Porque cuando piensas en el trayecto de Ur de los Caldeos a la tierra prometida, algunos han hecho el cálculo, ¿no? de la distancia. Estamos hablando aproximadamente de 1500 kilómetros de distancia. Un viaje de 1500 kilómetros de distancia es aproximadamente un viaje, si fuéramos a pie, como en esos días, tendríamos que salir de Lima y si vamos, por ejemplo, en dirección hacia el sur, tendríamos que terminar nuestro viaje en Iquique, en Chile. 1500 kilómetros de distancia, de Lima a Chile caminando, ¿no? Ahora, tú no sabes a dónde vas cuando sales, ¿no? Eso es lo que pasa, eso es lo que le pasó a Abraham. Entonces, esta es una historia muy curiosa, muy interesante. Dios le dice, quiero que salgas de tu tierra, quiero que emprendas un viaje hacia un lugar que yo te mostraré, futuro. ¿No? De verdad, no me quiero imaginar cómo fue esa conversación entre Abraham y Sara esa noche, después de que Dios le habló. Pero lo que sabemos que pasó es que obedecieron. Lo que sabemos que sucedió es que ellos salieron, dejaron su ciudad, dejaron a su familia extendida, se fueron de ese lugar donde habían quizá creado una vida cómoda durante todas sus vidas. Abraham no tenía 20 años cuando Dios le habló. Creemos que Abraham tenía algo de 70, 75 años de edad. No era una persona jovencita. No estaba en la flor de la juventud. Pero respondieron Abraham y Sara con una obediencia audaz. Audaz. Incluso podríamos llamar una obediencia extravagante. ¿No? Me gusta esta palabra extravagante porque esta palabra viene de una raíz latina que significa deambular hacia afuera. Extravagante, extravagar, ¿no? Ir, incluso algunos lo traducen ir más allá, ¿no? Y creo que Abraham y Sara respondieron inicialmente con esta fe, esta obediencia extravagante. Extravagante porque lo que Dios le había pedido era una locura, ¿no? O sea, deja tu comodidad, deja tu casa, tu familia, déjalo todo y anda a un lugar que ni siquiera sabes dónde, ¿no? Entonces, era una locura para cualquiera de nosotros, sería una locura y ciertamente para ellos también era una locura y sin embargo ellos fueron obedientes. Ellos deambularon más allá. Fue una fe extravagante, una obediencia extravagante. Y la pregunta para nosotros es ¿cómo, no? O sea, ¿cómo es posible que una persona, que un matrimonio, que un individuo, que una pareja, cómo es posible que alguien responda de esta manera? ¿Cómo es posible que alguien decida creérsela? O sea, creerle a Dios de tal manera que de hecho lo pone en práctica, ¿no? Yo creo que pasa todo el tiempo, quizá en una escala no tan grande, pero pasa todo el tiempo, ¿no? De hecho, para algunos de ustedes, el hecho de que estemos aquí reunidos el día de hoy ya es algo extravagante, ¿no? O sea, el hecho de que hayas dedicado tu domingo en la mañana, en vez de estar en la playa, que estamos a minutos de la playa, para estar acá, ya es extravagante, ¿no? Y hay algunos de tus familiares y tus amigos que te dicen, que te miran así, con esos ojos, con esos mismos ojos como miraron a Abraham y Sara cuando le dijeron que se iban de viaje, ¿no? ¿Te vas a la iglesia? ¿Domingo en la mañana? ¿Si puedes estar en la playa? Entonces, ¿cómo es posible que una persona responda de esta manera ante una promesa, un mandato, una iniciativa que Dios le puede dar? ¿Cómo es posible? Bueno, el texto nos lo dice.
En Hebreos 11:10, voy a leer de otra versión que se llama en inglés The Message, que le he traducido al español en este versículo de Hebreos 11:10, dice, Abraham lo hizo, ¿ok? Abraham lo hizo, manteniendo su mirada puesta en una ciudad invisible con fundamentos reales y eternos, la ciudad diseñada y construida por Dios. La razón por la que vemos que Abraham hizo esto, por la que pudo hacer esto, es porque supo mantener su mirada puesta en esa promesa. Supo mantener su mirada, su perspectiva en la realización de las promesas de Dios. Oh, cuánto nosotros necesitamos aprender a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida vamos a experimentar diferentes dificultades. Vamos a experimentar, no sé si te ha pasado que a veces estás ahí, no sé, aquellos que manejan, estás siguiendo el mapa y no sabes a dónde vas, pero sabes que Waze, no Google Maps, no sé, ¿no? Tiene la dirección y de pronto llegas y has llegado a tu destino, ¿no? Y estás en el medio de la nada, ¿no? ¿Cómo que mi destino? Este no es mi destino, ¿no? Y entonces no sabemos cómo, pero lo que sabemos aquí según Hebreos 11:10, perdón, es que Abraham puso su mirada en las promesas de Dios. Nosotros necesitamos aprender a hacer eso. Ahora, cuando tú y yo viajamos, porque Abraham y Sara viajaron, cuando tú y yo viajamos a un lugar distante, a veces lo hacemos por tierra, a veces en bus, manejando, a veces en avión. Y cuando yo me pongo a pensar en este tema de viajar en avión, es algo, es interesante cómo nos hemos adaptado y cómo nos hemos acostumbrado a esta realidad. Pero es una locura, o sea, si tú tuvieras una máquina del tiempo y viajaras a cualquier parte de la historia, o sea, de 100 años para atrás, ¿cómo le contarías a una persona que parte de tu realidad es que vas y le das un papelito a una persona y te subes a un tubo de metal y 2 horas después estás en otra parte del mundo? ¿Cómo? ¿Qué clase de magia negra es esa, no? Es algo curioso lo que sucede cuando uno viaja, ¿no? Aquí tengo una imagen de un avioncito ahí para que puedas darte cuenta, ¿no? Mi esposa y yo hemos aprendido a viajar con nuestros hijos. Gracias a Dios, nuestros hijos ya están lo suficientemente grandes como para ponerles su película, darle sus snacks, ahí les tiramos sus snacks, ya, no molesta. No sé. Y entonces viajamos con ellos de una manera más llevadera, ¿no? Pero antes, cuando estaban chiquitos, cuando estaban de meses, un par de añitos, era muy, muy difícil. De hecho, antes de ser padres, cuando mi esposa y yo viajábamos, una de las primeras cosas que hacíamos era, entrábamos a nuestro asiento, nos sentábamos y de inmediato mirábamos que no hubieran niños alrededor. Porque una de las peores cosas que nos podía pasar era que se sienten niños a nuestro alrededor. Los niños que van a partir del asiento, que van a estar llorando, que van a estar... no. Entonces, y cuando eso pasaba, y sin duda pasaba, ¿no? Sin duda pasaba. Es que te sientas, y primero como que llegas a tu asiento y no hay nadie, qué chévere, de repente voy a tener toda la fila para mí solo. Pasan 10 minutos y están todos así, ¿no? Un niño acá, el otro niño allá. Y yo me acuerdo que en aquella época mirábamos a las familias con sus niños ahí berrinchudos y todo, y yo los juzgaba en mi corazón, ¿no? Estos niños, estos padres, Yo decía, cuando yo tenga... ¿Quiénes han dicho? Cuando yo tenga mis hijos, ellos no van a hacer ese tipo de berrinches. Yo no les voy a permitir. Y juzgaba duramente a los padres que no controlaban a sus hijos. Después tuve mis hijos y aprendí, ¿no? Pero claro, ahora, habiéndolo pasado, habiéndolo vivido, ¿no? ¿Cómo ha cambiado nuestra forma de pensar, ¿no? Ahora en vez de juzgarlos y de irritarnos y refunfuñar, ¿no? Ahora más bien nos enternece, ahora más bien nos da algo en el corazón, ¿no? Como cuando vemos a los padres en ese frenesí en el aeropuerto, en la puerta de embarque y los snacks y las crayolas ¿no? Y en el avión y no saben qué hacer con los hijos para que estén bien porque los oídos les duele por la presión, ¿no? Podríamos nosotros hacer un seminario, mi esposa y yo, de cómo viajar con niños de repente, ¿no? Pero ahora nos
nos da algo en el corazón que ya en vez de juzgarlos, más bien quiero acercarme y decirle, oye, por nosotros no te preocupes, estamos bien, más bien, si necesitas un par de manos más, me avisas y nosotros lo cargamos y le damos a comer si quieres. Claro que no hemos hecho eso porque nadie quiere que un completo extraño se le acerque a pedirle a sus hijos en medio del avión, ¿no? Pero eso es lo que tenemos en el corazón. Pero todos tenemos nuestras historias con los aviones, con los viajes, a veces historias de terror, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, tiene un poquito de claustrofobia, entonces te puedes imaginar que para ella una de las peores cosas que le pueden pasar es que cuando estés a punto de despegar, el capitán salga por el altavoz diciendo, hemos recibido una llamada del centro de control y vamos a tener que esperar unos 15 minutos más porque... Y no sé por qué en esos 15 minutos apagan el aire acondicionado. Y entonces mi esposa, hemos comprado un ventiladorcito, esos que se cargan con USB, ¿no? Porque pone acá el aire porque si no, ¿sabes qué? Me bajas en este momento del avión, ¿no? Como te digo, hemos aprendido todos los hacks. Ya después me preguntas, como si tienes alguna duda, ¿no? Pero, ¿por qué te hablo acerca de esto? No sé si has considerado que esta realidad es de hecho bien extraña. Mira la siguiente foto, por favor. Tenemos un planeta en el que vivimos, que actualmente alrededor de este planeta hay un montón de aviones dando vueltas todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Y no nos damos cuenta, y si, a no ser que vivamos cerca del aeropuerto, a veces hasta puede pasar desapercibido este hecho. Pero hay una página web donde entré hace un tiempo atrás, en donde te puede mostrar en tiempo real la cantidad de aviones que están en el cielo en cualquier momento, en este mismo momento. Ahora, yo le tomé un screenshot y aquí lo he puesto para que veas, por ejemplo, solamente tomando el caso de Estados Unidos. Eso es una foto de un momento de ese día que tomé esa foto, pero si tú entras a esta página web que te digo, puedes verlo y en cualquier momento de cualquier parte de cualquier día se ve así. O sea, hay miles y miles y miles de aviones, y eso solamente Estados Unidos, imagínate todo el planeta, ¿no? O sea que hay un enjambre, por así decirlo, un enjambre de aviones sobrevolando los cielos del planeta Tierra todo el tiempo. Exactamente cuántos no sabemos, hay estimados. Y dentro de estos estimados, creen las figuras más conservadoras, dicen que en cualquier momento del día, alrededor del mundo entero, hay aproximadamente 1 millón de personas en aviones en cualquier momento del día. En este momento, en este instante, hay 1 millón de personas en el cielo. O sea, no se habla metafóricamente, literalmente en el cielo hay 1 millón de personas en el planeta. ¿Qué están haciendo ese millón de personas? En este mismo instante, están sentaditas, con el cinturón abrochado, viendo sus películas, aprendiendo a comer con los codos, tocándose sus snacks, ¿no? Ah, o cuando te sientas ahí en la parte de atrás, ¿no? Te toca la última fila, ¿no? Y cuando ves ahí que dice la señorita con el carrito, ya sabes que a ti te va a tocar una cabeza, un esqueleto frío de pescado, seguramente te va a tocar a ti, ¿no? Porque ya estás tan lejos que todos los buenos snacks ya se acabaron. Pero 1 millón de personas en este instante, en cualquier momento, de cualquier día, dando vueltas en el cielo, quejándose con la tripulación de que no me prenden el aire acondicionado. Cuando se retrasa tu vuelo 10 minutos, tu mundo se viene abajo, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, mira esa foto, o sea, y sabes que todos los aeropuertos tienen una sola torre de control o sea, ¿te imaginas despegar y aterrizar todos esos aviones todos los días? Es una cosa increíble. Ok, ¿a dónde vamos, Manuel? ¿Te sigo? No sé si te sigo. Lo que estoy tratando de decirte es que aproximadamente todos los días hay 1 millón de personas en el cielo, en un tubo de metal, yendo de un lugar a otro. Casi como una ciudad en el cielo. Casi como una ciudad celestial. Comiendo su comida, viendo sus películas, trabajando también. Son los trabajólicos que aún en los aviones no pueden descansar, ¿no? Están ahí con su laptop haciendo dinero. En este momento estoy haciendo dinero yo, ¿no? Mientras que tú estás viendo tu película, vago, ¿no? Una ciudad en el cielo. Hmm.
Ahora, ciertamente Abraham tenía algo diferente en mente cuando él pensaba en una ciudad celestial. Pero es un concepto que de hecho vuelve a aparecer, aparece al inicio en Génesis y aparece al final en Apocalipsis también. Juan escribe en Apocalipsis 21:1 y dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existe, dice. Juan escribe desde su exilio en la isla de Patmos y dice, vi un nuevo cielo y una nueva tierra, y el mar ya no existe. Qué maravilloso, ¿no? Porque, bueno, no sabemos qué significa exactamente que el mar ya no existe. ¿Quiere decir que en la eternidad no va a haber más mar? No sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que en el imaginario colectivo del primer siglo el mar significaba algo. El mar representaba tempestad, circunstancias difíciles, representaba separación. El mar era un lugar desconocido. El mar era un lugar donde mucha gente moría y tú ni cuenta te dabas. El mar era un lugar que te separaba del otro extremo, de la otra orilla que se encontraba al otro lado. El mar era lo que rodeaba la isla de Patmos cuando Juan escribe esto. Entonces, imagínate el alivio para Juan de saber que en el nuevo cielo y la nueva tierra no hay más mar. Gracias, Señor. No hay más exilio. No hay más separación. No hay más tempestad. No hay más desconocido. No hay más situaciones que me generan pánico, terror, miedo. Es que esas son las promesas de Dios también, ¿no? Como hemos dicho, esas son las promesas que Dios nos ha dado. Pero el punto es que hay una nueva ciudad, una ciudad en el cielo, de la cual la Biblia nos habla. Dice Juan en Apocalipsis 21, verso 2, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios está ahora entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Creo yo que eso es lo que Juan quiso decirnos cuando dijo, ya no va a haber más mar. No va a haber más llanto, tristeza, muerte, ni dolor. El que estaba en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que yo te digo es verdadero y digno de confianza. A lo que voy es que esta promesa del mensaje del Evangelio no es solamente sé una mejor persona, no es solamente cambia tu vida en este momento, no es solamente haz un montón de obras sociales, es lo que había puesto Abraham, su perspectiva en la promesa de Dios, ¿verdad? Y la promesa de Dios es que va a haber un día en donde sí, Dios nos llama a impactar esta ciudad. Dios nos llama a compartir y extender su reino en esta ciudad, pero lo que no podemos perder de vista es que Dios nos ha prometido una ciudad celestial, que Dios nos ha prometido una vida eterna en su presencia, y ese es el principal motivador de las cosas que hacemos nosotros aquí en esta ciudad, a la luz de esa ciudad. Porque el cielo es una ciudad, el cielo bíblico, escúchame, es una ciudad maravillosamente construida por Dios, que algún día descenderá a una tierra maravillosamente renovada por Dios. Es el lugar donde está Jesús hoy. En Juan 14:2 Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho, pero dice, voy pues para preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Jesús les dijo a sus discípulos eso. Ok, ¿cuál es el punto? El punto es que, como Abraham, nosotros debemos aprender a vivir en este mundo con una conciencia de la realidad de estas promesas de Dios, manteniendo nuestros ojos en aquella ciudad celestial. Porque esa promesa y la fe en esa promesa hicieron que Abraham pudiera vivir de una manera obediente y extravagante en su caminar con Dios. Pero hay barreras. Hay barreras que a veces nos impiden vivir así, en fe. Una de estas barreras es la comodidad.
la comodidad. A veces preferimos nuestra comodidad a tomar pasos de fe. Y piensa en el caso de Abraham. Si Abraham hubiera priorizado su comodidad, jamás hubiera salido de Ur de los Caldeos. Pienso en tantos misioneros de antaño y actuales, a tantas personas que si hubieran puesto su propia comodidad como la primera prioridad de sus vidas, jamás Dios no hubiera hecho las grandes cosas que hizo a través de ellos. Y yo entiendo, cuando se trata de comodidad, todos somos cableados para buscar comodidad. Por defecto buscamos comodidad. ¿Sabes por qué? Porque tenemos algo que se llama un instinto de sobrevivencia, que ha sido un sistema creado por Dios para evitar que nos muramos antes de tiempo. ¿No? Tocas algo y te quemas, retiras la mano, ¿no? Estás en el sol, buscas la sombra, ¿no? Tienes sed, tomas agua. Tienes hambre, comes. Es un instinto de sobrevivencia y Dios nos ha dado ese instinto de sobrevivencia para justamente sobrevivir. Pero no es la manera en cómo Dios quiere que vivas. Dios no quiere que sobrevivas. Dios quiere que vivas. Y el problema es que cuando creamos nuestra zona de comodidad de la cual no salimos, el problema es que nosotros pensamos que nuestras zonas de comodidad nos mantienen seguros, cuando en realidad lo que hacen es que nos mantienen pequeños, nos mantienen en una burbuja. Nuestros mundos se reducen cuando priorizamos nuestra comodidad ante el llamado de Dios. ¿Cuál es la solución? No sé, hay muchas seguramente soluciones ante ello, pero pienso que una de ellas es la compasión. En nosotros, parte de cómo salimos de esa zona de comodidad muchas veces ante el llamado de Dios es entendiendo que Dios quiere hacer algo en la vida de otras personas por medio de ti. Muchas veces, y hemos conversado varias veces con el pastor Julio sobre esto ahora que hablamos de la iniciativa de los pastores, es que muchas veces pensamos en el liderazgo espiritual en términos de lo que yo recibo como pastor. Entonces yo, la influencia y la capacidad de decirle a otras personas, y es como, es lo último que debería estar en nuestro radar cuando se trata de la influencia que Dios nos ha dado. Más bien es cómo podemos servir a otros, cómo podemos levantar a otros, cómo podemos crear plataformas y oportunidades para que otros aprendan a confiar en Dios. Compasión. Como iglesia, no queremos conformarnos con conseguir una existencia cómoda para nosotros mismos. Queremos seguir encontrando las maneras en cómo podemos alcanzar al que está perdido, al que está lejos de Dios. Y en tu vida, en tu entorno cercano, en tu familia, en tus amigos, tus compañeros del trabajo, hay personas que están quizá, y quizá tú no lo sabes, pero están buscando que Dios se manifieste en sus vidas, anhelando lo que todas sus vidas en toda su vida ha faltado. Así como yo a los 17 años. La segunda barrera es la claridad. ¿Te acuerdas que Abraham no sabía a dónde iba? Y Sara tampoco. Muchas veces no tenemos todos los detalles resueltos, ¿sabes? Dios te dice, quiero que hagas esto. Y tú le dices, Señor, ya, ¿cómo? Y Dios no te dice nada. No tenemos muchas veces todos los detalles resueltos, pero lo que Abraham sí tenía, Abraham no tenía muchos datos, pero sí tenía una conexión. No tenía claridad, pero sí tenía una conexión con Dios, tenía una relación con Dios. Y muchas veces nosotros no vamos a tener todos los detalles resueltos, pero sí podemos tener una conexión con Dios. Una de las cosas más aterradoras de estar en un lugar que no conoces, tratando de manejar, ir a algún lado, es no tener un mapa. Tienes que ir de punto A a punto B y no sabes cómo. Pero si por la gracia de Dios tienes un celular con conexión a internet, entonces sabes que vas a estar bien. Y creo que de la misma manera en nuestra vida, a veces andamos así, ¿no? Un poco sueltos, un poco a la deriva. Pero si podemos tener una conexión con Dios, podemos saber que Él nos va a llevar a nuestro destino. La tercera barrera es el control. Tratamos de controlar los resultados. Pero Abraham necesitaba lo que tú y yo necesitamos. No es control, pero sí es coraje. Porque salir de tu casa
Necesitas ser valiente para salir de tu casa. Para accionar las promesas de Dios, para caminar sobre las promesas de Dios, necesitamos coraje. No control, no dominar todas las cosas, no controlar todas las variables. Ese fue una de las grandes lecciones para la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque en un momento dado, si vamos a ser honestos hablando de Abraham esta mañana, en un momento dado, Abraham y Sara deciden tomar cartas en el asunto. Dios nos ha prometido que vamos a ser padres y ahora, a nuestros casi 80 años de vida, todavía no somos padres. Entonces, ¿qué dijeron? Sara le dijo, bueno, tienes ahí a mi sierva, Agar. De repente a través de ella, Abraham puedes tener un hijo y nosotros le ponemos nuestro apellido y ya está. El hijo de la promesa. Oh, qué error. Qué error cometieron ellos y qué error cometemos nosotros cuando tratamos de forzar el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Qué error cometemos nosotros cuando tratamos de tomar control de lo que Dios desea hacer. No necesitamos control, pero sí necesitamos coraje. Y la cuarta barrera es aferrarse al pasado. Aferrarse al pasado. Muchas veces nos aferramos a lo que era por temor a no alcanzar lo que está por delante. Muchas veces he escuchado testimonios de personas que es como, ¿cómo era antes, no? Antes, esos eran los días gloriosos, antes así, cómo se hacía, ¿no? Y ahora todo está mal. ¿No? Yo entiendo, o sea, el mundo, a veces miramos el clima político, a veces miramos la realidad del mundo en el que vivimos y a veces es desalentador. Pero si continuamos aferrándonos al pasado, en vez de extendernos hacia lo que está adelante, creo que nos vamos a perder la bendición de poder ver lo que Dios puede hacer el día de hoy. Hoy. Lo que Dios hizo ayer fue glorioso, fue maravilloso. Pero lo que Dios quiere hacer hoy, a través de ti, y lo que quiere hacer mañana, a través de nosotros, quiero creer que puede ser maravilloso. Muchas veces se habla de avivamiento, ¿no? De los grandes periodos de avivamiento en la historia de la iglesia. Y cuando típicamente hablamos de avivamiento, a veces pensamos, el último avivamiento fue hace unos años y ya fue. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que algo está sucediendo en nuestra ciudad. El Espíritu de Dios está moviéndose entre nosotros. No nos aferremos al pasado, aprendamos del pasado, pero extendámonos a lo que está adelante. La confesión de las promesas de Dios. Me encanta esa oración que hemos hecho colectivamente todos juntos, esa confesión, ¿no? Porque mira lo que dice Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. En otras palabras, Abraham y Sara murieron sin haber recibido por completo esa promesa. Pero dice, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Confesaban esto. En otras palabras, habían puesto su mirada en el cumplimiento de esas promesas y hacia ese lugar se dirigían. Ahora, hemos hablado de una ciudad celestial. Hemos hablado de que las promesas de Dios involucran el cielo en la tierra y que algún día estaremos ahí. Pero yo no podría terminar un mensaje como este sin animarte a considerar cómo es que ese millón de personas que en este momento están en el aire, en un avión, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron ahí? Porque no es que uno va al aeropuerto y dice, bueno, hoy día me quiero subir a un avión, pues, ¿no? Sino que tienes que haber comprado un pasaje, tienes que haber presentado una tarjeta de embarque, tienes que haber presentado un documento de identidad, pasar por varios controles, ¿no? Ahora, ¿por qué te piden tu DNI en la puerta de embarque? No lo entiendo. Porque, ¿cómo crees que llegué ahí? Bueno, ese es un tema para otro día, ¿no? Pero las personas que en este momento, ese millón de personas que están en el cielo en este momento, llegaron ahí porque sus nombres estaban escritos en un manifiesto. Y sin sus nombres estar escritos en ese manifiesto, no hubieran podido ingresar a ese avión. Mira lo que dice Apocalipsis 21:27. Dice, solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero.
Yo no sé si tú tienes esa confianza, esa seguridad de que tu nombre está escrito en la vida, en el libro de la vida del Cordero, pero la puedes tener, porque lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No es necesariamente hacer más obras sociales, más de estas cosas para ser más, para ser mejor, para ser más grandes. No, lo que tenemos que hacer es lo que dijo Jesús en Juan 1:12. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Verás, Abraham es conocido por una cosa, y es porque era el padre de la fe. Él modeló para nosotros lo que es la fe que Dios espera que nosotros tengamos. Y es la fe en el cumplimiento de las promesas de Dios, es la fe extravagante en medio de circunstancias que te dicen lo contrario, es la fe en la provisión futura de la salvación divina, que para Abraham era futura, para nosotros es pasada, pero Jesús pagó tu pasaje. Jesús pagó el precio para que tú tengas su tarjeta de embarque y podrás entonces por la fe llegar a subirte a ese avión y llegar a la ciudad celestial. No por las cosas que has hecho, para tratar de balancear esta gran balanza, valga la redundancia, de las cosas buenas y malas que has hecho. Porque no se trata de lo que tú haces, de tus obras, de cuán bueno eres, de cuán fiel eres. Se trata de lo que Jesús hizo por ti y tu respuesta a ello. Y lo que viene después es ese regalo de gracia. Así como Abraham y Sara, nosotros debemos aprender a vivir hoy a la luz de esa promesa. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por ese ánimo que nos das el día de hoy, de poder poner nuestra confianza en esas promesas eternas que nos has dado. Gracias, Jesús, porque a través de ti podemos heredar esas maravillosas promesas, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Una vida eterna tangible, real, genuina, en donde no seremos fantasmitas orbitando un lugar etéreo, en donde no será necesariamente un lugar de descanso eterno, sino un lugar de adoración eterna, un lugar real. Señor, y que esa realidad de nuestra ciudadanía celestial infunde nuestra vida en esta ciudad el día de hoy. Expande a través de nosotros su reino. Y gracias por tu maravillosa gracia, Señor, por haber escrito nuestros nombres en tu libro, gracias al sacrificio de tu Hijo Jesús. Amén.